Gloria a Dios. ¿Cómo están mis amados hermanos? Dios ha sido bueno, ¿verdad? Sin lugar a dudas, el Señor nunca nos ha dejado y nunca han decaído sus misericordias. He aquí son nuevas cada mañana, dice la palabra. Amén. Gloria a Dios por eso, hermanos. Vamos a disponernos a abrir la palabra del Señor esta mañana. Salmo 83, por favor. Y vamos a ver una presentación acá enfrente. Vamos a estarnos basando en esta proyección. Gloria a Dios. Y no sé si alguien por ahí a través del boletín se percató, ¿verdad?, del tema del día de hoy. Es un tema pues pertinente, ¿verdad?, para los momentos, los tiempos que estamos viviendo, y que encontramos que es algo que la Biblia, ¿no?, nos habla claramente de esto, y que nosotros podemos, ¿no?, hablar mucho en relación a esto. Es Isis y Eliezer el Damaseno. Y va a ser la primera parte. Vamos a ver algunas otras en relación a este mismo tema, que tiene que ver con Siria, con Medio Oriente y los tiempos finales, ¿no?, al fin de cuentas. Y algo muy importante que quiero destacar antes de que comencemos, hermanos, es que vamos a ver muchos pasajes que son pasajes proféticos. Hoy vamos a ver muchas escrituras proféticas, ¿verdad?, y que tienen su cumplimiento o están teniendo su cumplimiento, ¿verdad?, en nuestros días. Muy interesante esto. Salmo 83. Eliezer, ahorita vamos a hablar de él y por qué lo usamos en el título solamente para llamar nuestra atención hacia Siria, ¿verdad? Esa es la razón, pero no vamos a hablar mucho de este personaje, sino solamente lo necesario, ¿verdad? Y Isis, pues es el Estado Islámico, ¿verdad? Entonces vamos a leer el Salmo 83. ¿Lo tienen por ahí, hermanos? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón, Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Seb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes que han dicho: heredaremos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abrasa el bosque. Persíguelos así como tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre. Sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Tú solo eres altísimo sobre toda la tierra. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, a ti damos la honra, la gloria, a ti damos la alabanza, Señor, esta tarde. Reconocemos, Señor, tu grandeza, reconocemos tu majestad, te honramos,
te glorificamos, te exaltamos y Señor, estamos conscientes que todo lo que tú haces en medio de tu iglesia y en medio del mundo, todo tiene un propósito y que tú estás en control de todas las cosas. Señor, que tú eres un Dios soberano. Te alabamos y te glorificamos y te damos la gloria, la honra, la alabanza y todo el honor en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver la siguiente. Quiero leerles acerca de Isis, ¿verdad? Para introducir qué queremos decir con esto de Isis. Dice, Isis es la traducción al inglés de las siglas Al-Dawla, Al-Islamiyya, Fi al-Iraq, al-Sham. Quiere decir en español Estado Islámico en Irak y al-Sham. Esto se produce porque la organización dice que su objetivo es formar un Estado islámico que se forme desde Turquía y se extienda por toda Siria hasta Egipto, llegando a Palestina, Jordania y Líbano. Hay personas que piensan que las siglas ISIS fluyen de una manera mejor como palabra en inglés, porque también resulta ser el nombre de una antigua diosa de Egipto, la diosa Isis, ¿verdad? Que es una diosa de Medio Oriente, ¿verdad? Precisamente. Qué interesante. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Les quiero leer también esto, hermanos. Dice, independientemente de cómo se esté llamando al grupo yihadista, el cual se ha hecho conocido por matar a decenas de personas a la vez, realizar ejecuciones de decapitación, crucifixiones y todos los actos brutales que puede existir, no se puede negar que ha captado la atención de todo el mundo. Ahorita todo el mundo tiene los ojos puestos en esa región, ¿verdad? Todos estamos volteando a mirar hacia aquel lugar. ¿Por qué? Por lo que está sucediendo, por la situación, ¿no?, tan tremenda que se está viviendo. Dice, todo esto comenzó en el año 2004, cuando Abu Musab al-Zarqawi forma un grupo individualista de Al-Qaeda en Irak. En unos 2 años, el grupo de Al-Qaeda de Abu Musab trató de avivar una guerra contra la mayoría de la comunidad chiita. Los musulmanes son pueblos árabes que tienen diferentes ideologías o corrientes de ideología, y muchos pueblos musulmanes han perseguido a los chiitas por muchos años, por muchas generaciones. Dice, por el 2006, Abu Musab fue asesinado por un ataque hecho por los estadounidenses. Es aquí que Abu Ayyub al-Mazari, su sucesor, anunció meses después la creación del Estado Islámico de Irak. Por el 2013, el Estado Islámico en Irak absorbió el grupo militar que fue respaldado por Al-Qaeda en Siria, Jabhat al-Nusra, conocido también como el Frente Nusra. Es por ello que el nuevo líder de la organización, Abu Bakr al-Baghdadi, dijo que el grupo ahora sería conocido como Estado Islámico en Irak y el Levante. ¿Se han oído ese término también en las noticias? El Levante tiene que ver con toda esta situación de ISIS, ¿no? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver 3 personajes que son personajes claves en el conflicto actual que se está viviendo. Este hombre está radicando en la parte de Irak y su nombre es Abu Bakr al-Baghdadi y él es el líder principal de ISIS, del frente o del Estado Islámico, del frente terrorista, esa corriente islámica. Vamos a ver el siguiente. Este hombre está en Siria, es Jabhat al-Nusra y digamos su fuerza como liderazgo se conoce como el Frente Nusra también, ¿verdad? Y vamos a ver finalmente al tercero, es Bashar al-Assad. Este hombre es el presidente de Siria. Él sucedió a su padre en el año 2000, esto lo vamos a ver ahorita más adelante, y el país que él está gobernando actualmente es un país que está dividido, no es un país que esté en una unidad, ¿verdad? Sino que hay diferentes frentes, diferentes grupos, y esto pues está metiendo a esta nación en un conflicto tremendo, ¿no?
Vamos a leer lo siguiente. Traigo primero mucha información que les quiero leer y luego vamos a ver algo en la Biblia. Estos nombres son pues algo complicados, ¿verdad? Para mí. Dice: Bashar Asef al-Assad nace en Damasco. Vamos a ver que esta es una ciudad muy importante en la Biblia. El 11 de septiembre de 1965. Es el actual presidente de Siria, gobernando desde el 2000 tras suceder a su padre Hafez al-Assad, quien presidió Siria durante 29 años, ¿verdad? Son presidentes dictatorial, ¿verdad? Como dictadores. Dice: al-Assad se graduó de la Escuela de Medicina de la Universidad de Damasco en 1988 y empezó a trabajar como doctor en el ejército. 4 años más tarde atendió a estudios de posgrado en Londres, especializándose en oftalmología. En 1994 su hermano mayor, Basel, murió en un accidente de coche. Bashar volvió a Siria para retomar el papel de su hermano como heredero natural. Entró en la academia militar y se encargó de la ocupación siria del Líbano en 1998. En diciembre del 2000, Assad se casó con Asma al-Assad. Al-Assad fue confirmado por el electorado nacional como presidente de Siria en el año 2000, en el año 2007 y en el año 2014. De ese tipo de elecciones que el único candidato era él, ¿verdad? Tras la votación del Consejo Popular de Siria para proponer al presidente en ambas ocasiones, ¿verdad? Visto inicialmente por la comunidad nacional e internacional como un reformista en potencia, esta expectativa cesó cuando ordenó una represión masiva y asedios militares contra manifestantes, lo que desencadenó una guerra civil, descrita por algunos analistas como parte del movimiento de la primavera árabe. No sé si han oído este término de la primavera árabe. Tiene que ver con una oposición dentro de los países. Eso tiene que ver la primavera árabe. Dice: los Estados Unidos, Canadá, los estados de la Unión Europea y los miembros de la Liga Árabe han pedido posteriormente la dimisión de Assad como presidente. Los aliados de Siria, entre los que se encuentra Rusia, han argumentado, en cambio, que la guerra civil es el resultado de un apoyo directo de Occidente a mercenarios y grupos yihadistas. Lo que Rusia pretende decir, ¿verdad?, es que Estados Unidos está financiando, ¿verdad?, los conflictos internos que hay dentro de ese país. Vamos a ver lo siguiente. Aquí entramos a un concepto bíblico, hermanos, muy importante que nosotros debemos de considerar cuando leemos la Escritura, cuando leemos un pasaje profético. No sé si ustedes han leído acerca de Gog, ¿verdad? Gog y Magog. Magog hace alusión a los pueblos o tierras árabes y Gog se refiere a Rusia, ¿verdad? Está hablando de Rusia. Y Gog y Magog tienen mucho que ver con el fin de los tiempos, hermanos. Entonces aquí Rusia y el actual conflicto. ¿Cuál es el papel que está jugando Rusia en el actual conflicto? Bueno, en Ezequiel 38 y 39, hermanos, se describe la futura invasión ruso-islámica de Israel. Se describe cómo esta alianza de Gog con Magog, o sea, los pueblos rusos con los pueblos musulmanes o árabes descendientes de Ismael, se van a unir para hacerle frente, ¿no?, a Israel, al pueblo de Dios. Y eso lo dice en Ezequiel. Incluso si gustan vamos a buscarlo, por favor. En Ezequiel 38 comienza de la siguiente manera. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Dice: contra Gog, en tierra de Magog. O sea que Gog va a venir a la tierra de Magog. Entonces ahí se entiende, Rusia va a venir a territorio árabe o Medio Oriente. Dice: príncipe soberano de Mesec y Tubal, profetiza contra él y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti. Yo estoy contra ti, dice el Señor. Entonces, establezco esto nada más, hermanos, o establecemos esto, lo que queremos
dejar claro, para seguir viendo este estudio, es que cada vez que en el tiempo actual cualquier movimiento que haga Rusia es un movimiento orquestado, ¿verdad? Planeado, no improvisado, y que va frontal y directamente contra el pueblo de Dios y contra la voluntad de Dios, ¿verdad? Por si alguien tiene mucho apego con esta nación o simpatiza mucho con la ideología de esta nación, bueno, le anticipo que Dios para nada, ¿verdad? Participa de las acciones de Gog, en este caso de Rusia. No que Dios no ame a los rusos o que no haya que evangelizarlos, es donde confundimos a veces las cosas. Estamos hablando de ideologías, cuestión de ideología, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? De hecho, fíjense, hermanos, que en estos países en conflicto hay cristianismo, mucho porcentaje. En Rusia hay muchísimo cristianismo, gracias a Dios. Y toda esa gente no está de acuerdo, ¿no?, con lo que está haciendo el gobierno. Entonces es lo que queremos dejar claro, ¿verdad? No estamos hablando algo así nacionalista, sino la ideología, lo que van a hacer para dañar al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios. Continúa aquí el pasaje, hermanos, y dice cosas sumamente interesantes. Sin embargo, vamos a dar un salto hasta el capítulo 39. El verso 1, ¿verdad? Dice: Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y te conduciré y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel, y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo. A aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Lo que Dios habla es que Dios va finalmente, ¿no?, a destruir todos estos frentes o estos levantamientos armados, ¿verdad?, que van en contra del pueblo de Dios. Y a partir del verso 25 de este capítulo 39, habla de una restauración nacional de Israel. Esto es algo muy importante. Dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volverá la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel. Tendré misericordia de toda la casa de Israel. Fíjese qué tremendo. Y me mostraré celoso por mi santo nombre, y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar ahí a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Un cristiano verdadero que no entienda el pacto que Dios ha hecho con la nación de Israel, que no entienda que la salvación viene de los judíos, que no entienda que la salvación nos viene por los judíos, hermanos, estamos cerrando. ¿Sí? Un cristiano de verdad que no tenga un concepto correcto de los judíos comparte solamente de la visión. Le falta parte de la revelación de Dios. Tenemos que amar, aceptar al pueblo de Israel, y nosotros no somos quien, ¿verdad?, para decir no aceptaron al Mesías, lo rechazaron. Mire, gracias a que ellos lo rechazaron, nosotros somos salvos. Gracias a eso, porque el evangelio originalmente no era para nosotros, hermanos. Aunque hay pasajes proféticos que hablaban, ¿verdad?, de naciones gentiles, pues es Dios en su soberanía, en su sabiduría. Pero originalmente el plan no era así, hermanos, no era para nosotros el evangelio, ¿verdad? Entonces debemos de sentirnos profundamente agradecidos con Dios, ¿verdad?, por la nación de Israel. Debemos honrar y respetar lo que Dios honra y respeta, y Él ama a esa nación, ¿verdad? Hubo muchos hombres en el cristianismo que no aceptaron a los judíos, y eso fue algo
pues, reprobable, vamos a decirlo así. Fue algo negativo en sus historiales de ellos. Uno de ellos me cuesta mucho porque es un hombre, ¿verdad?, que ha bendecido mucho, me ha bendecido mucho Dios a través de la vida de este personaje, Martín Lutero, pero lo debo decir abiertamente. Si un error gravísimo tuvo Martín Lutero, fue que no aceptaba al pueblo de Dios. No aceptaba a los judíos. Hasta el día de su muerte se fue con eso en sus labios. ¿Sabe qué dijo Martín Lutero cuando murió, entre otras cosas? Dijo: ¿hasta cuándo Dios nos quitará de en medio a este maldito pueblo? Qué triste, ¿no? Por no entender lo que Dios está haciendo a través de los judíos. Mucha luz le dio Dios a través del Espíritu Santo a Martín Lutero, pero ahí falló, ¿no? Ahí tropezó. Bueno, vamos a leer esto. Dice: el inicio de los bombardeos rusos en Siria, en principio anunciados contra el autodenominado Grupo Estado Islámico, no han tardado demasiado en levantar una incógnita. ¿A quién está realmente atacando Rusia? ¿Por qué apoya a este presidente y ataca a esa nación? Es alguna pregunta que muchos se hacen. Rusia, el principal apoyo internacional con que cuenta el presidente Bashar al-Assad, acordó con Estados Unidos incorporarse a los esfuerzos contra los radicales islamistas en Siria, o sea, contra ISIS. Rusia toma cada vez un papel más protagónico, preparando el terreno, hermanos, para los eventos finales. Todo esto tiene una razón de ser. Todo lo que está pasando a Dios no le toma por sorpresa, hermanos. Y algo que yo sí les quiero motivar es cuando estemos orando, cómo debemos orar, hermanos. Si usted está orando porque Dios quite o impide esta guerra, no va a pasar nada, hermanos, no va a pasar nada. No, eso es un idealismo, es un mundo utópico que no existe. Sí, es una fantasía, no, eso no va a suceder, hermanos. Todo lo que la Biblia dice tiene que pasar. Todo lo que la Biblia dice. Y prepárense, hermanos, porque vienen cosas tremendas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo debemos orar? Es que a veces como cristianos idealizamos, siempre nos vamos por el lado que suena más bondadoso, ¿verdad? Que suena más noble, pero no más bíblico necesariamente. Lo que debemos orar es en estas vertientes. Lo primero, lo que el ser humano necesita es la salvación. Nuestra primera oración debe ser porque cada persona que está muriendo en este cruel conflicto pueda tener la oportunidad de conocer de Cristo. Eso es nuestra oración. Que los niños sufran lo menos posible. Esa debe ser nuestra oración, hermanos. Que los niños sufran lo menos posible. Los niños son de Cristo. Los niños son del Señor, ¿verdad? Que los ancianos, la gente inocente sufra lo menos posible. Eso sí se puede orar. Señor, ayuda a estas naciones. Ayuda en este conflicto. Pero no podemos decir, Señor, que no haya esta guerra, ¿verdad? Es lo mismo que pasó con el fenómeno natural, ¿verdad? Que pasó hace poco. Luego nos hacemos muy polémicos los cristianos, ¿verdad? Vamos a hacer una cadena porque no haya tornado. ¿O qué era? ¿Si era tornado, perdón? Ciclón. ¿Qué era? Huracán. Que no venga este huracán, que no exista el huracán. Eso es negar la realidad, ¿verdad? Sin embargo, sí, genuinamente oramos, dijimos, Señor, guárdanos. Y bajó la categoría. Pero el huracán siguió, correcto. Entonces, tenemos que entender esto, ¿verdad? Suena dramático, suena cruel, pero ¿de qué sirve idealizarnos? Yo les digo, sí, hermano, ahorita vamos a orar, vamos a decretar sobre esta guerra que no va a haber, ¿verdad? Y vamos a atar a todos los ejércitos y van a ser impedidos sus esfuerzos. No va a pasar, hermano, ¿verdad? No funciona así, lamentablemente, ¿correcto? Entonces, es la triste realidad. Vamos a ver lo siguiente. Este mapa lo puse porque me llamó la atención. Aquí está, hermano, los ataques aéreos rusos.
que han hecho en Siria o se han reportado en Siria. Son los que están con como una explosión de bombita, o no sé cómo decirlo, una estrellita, en esas ciudades han bombardeado. Y el argumento de los rusos es que están bombardeando los lugares en Siria donde está ISIS, ¿verdad? Donde están células del Estado Islámico. Es el argumento que ellos dan, ¿verdad? Porque es el enemigo a destruir. Los puntos negros es los lugares donde hay presencia rusa. Hay militares rusos en Siria. El color rosita es el control del gobierno de Al-Sad. O sea, el presidente de esa región, de ese país, ya no gobierna sobre todo el país, solo sobre lo que está representado ahí con ese color. Lo que está representado por ese color verde tan bonito, a mí me encanta ese color, lo que está con ese color está bajo el control rebelde, ¿verdad? Qué lástima que usen el color que tanto me gusta para eso, ¿verdad? El otro color es la presencia de Hezbollah. No sé si han oído de Hezbollah, es otro grupo terrorista, hermanos, musulmán, Hezbollah, ¿verdad? Y la parte azul es la zona que se están disputando el Estado Islámico y los rebeldes. Esa es la parte en conflicto, ¿verdad? Todas estas guerras, hermanos, tienen que ver con territorio. Esa es la razón de ser. Quien tenga Siria tiene el paso económico del petróleo para Europa. Esa es la razón, y gas natural. Por eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mientras no se tenga Siria, hermanos, el petróleo tiene que pasar. Ahorita lo vemos en otro mapa, mejor les explico eso en otro siguiente. Solo voy a leer esto. Dice, ¿quiénes sufren? Es pregunta, perdón. ¿Quiénes sufren más en este conflicto, hermano? Una buena pregunta que nos debemos de hacer. Finalmente, a ver, al fin de cuentas, ¿quiénes son los que más sufren en este conflicto? Pues los niños, los ancianos, las mujeres, la gente inocente de religión musulmana o no. Hoy día tenemos un problema, así hablando en forma general. Oímos árabe y decimos es musulmán. No. Hay hindúes o indios que son musulmanes. Toda la parte norte de África es musulmana y no son árabes necesariamente. Entonces, ser musulmán es una opción, es una religión que la gente decide seguir, ¿verdad? No, ser árabe no significa ser musulmán. Hay árabes cristianos, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, y en sus orígenes, ¿verdad? Cuando se fundan todas estas naciones, usted sabe, vienen de Ismael, tenían todavía muchas prácticas judaístas. Esto es algo interesante. En toda esta región de la que estamos hablando, hermanos, es la región donde se fundan las tres principales y únicas religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Las religiones monoteístas significa que tienen un solo Dios, ¿verdad? Entonces, aquí en este lugar, en esa región de tierra, qué importante es para nosotros entender eso, esta porción de tierra del mundo. Esta región es el corazón del mundo. Ahora, los cristianos en Siria, hay prácticamente un 10% de la población es cristiana. El 10% de la población es cristiana. Y los cristianos están siendo sacrificados y están siendo crucificados. Los crucifican, hermanos, a los cristianos. Los matan. Los estragos de esta guerra son devastadores, hermanos. Hay una historia que a mí me conmovió. No es una historia, es una realidad, es un hecho. Hay misioneros dispuestos a morir en Siria. Solo una agencia misionera, solo una sola agencia misionera de lo que están trabajando ahí en ese lugar, reporta que 12 de sus misioneros, en su mayoría norteamericanos y latinoamericanos también, están abriendo iglesias, están plantando iglesias en zona de conflicto. La agencia misionera se comunica con ellos y les dice: vuelvan, es tiempo de volver, las cosas se van a poner difíciles. Los 12
los 12 individualmente, sin ponerse de acuerdo, los 12 respondieron lo mismo: no volveremos, vamos a morir aquí en este lugar. Hemos comprado un pedazo de tierra ahí en este lugar porque queremos que entierren nuestros cuerpos en este lugar como mártires, pero vamos a llevar el Evangelio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a llevar el Evangelio hasta el último momento. Eso a mí, hermanos, me conmueve tremendamente. Ahora, hay una profecía en el marco de la decisión de estos misioneros, de sus hermanos. Y leer lo que dice Isaías 17, hermanos, es tremendo. Vamos a ese pasaje. Hay una profecía en Isaías 17 sobre la destrucción de Damasco. Por eso le digo, si usted y yo pedimos que no exista esta guerra, ¿cómo vamos a hacer con Isaías 17? Dice que va a ser destruida la ciudad de Damasco. Vamos a ese capítulo. Yo creo que nosotros ya no estamos en posición, ¿verdad?, de venir con cosas como: ¿y por qué Dios lo permite? Pues no, hermano. Yo creo que nosotros ya somos de Cristo y sabemos, ¿verdad?, la soberanía de Dios. Amén. Ya en nosotros no hay eso. Eso ya se acabó. Aceptamos lo que Dios hace. Amén. No lo cuestionamos. Nunca. Isaías 17. Ahora, el hombre por su maldad está haciendo todas las cosas, ¿verdad? Es el hombre. Isaías 17, 1 al 3. Dice: profecía sobre Damasco. Damasco, perdón que interrumpa la lectura, una disculpa, porque no les expliqué esto. Damasco es la capital de Siria. Para que entienda cuando leamos esto. Es la capital de Siria. Ahora sí, profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas en majadas. ¿Qué es una majada? ¿Se imagina? Si usted sabe lo que es una majada. Dicen: majadas se convertirán, dormirán ahí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Es una profecía tremenda, hermanos. Qué impresionante. Vamos a ver lo siguiente. Damasco, vamos a hablar un poco de Damasco. Dice: en los últimos días, la Biblia nos dice que una serie de horribles eventos se llevará a cabo en la tierra de Siria. Uno de estos eventos es la desaparición de Damasco, la ciudad más antigua continuamente habitada en el planeta. Dice continuamente habitada porque ahorita vamos a ver más adelante, ahí ha habido de todo en esa misma tierra, todos se han disputado esa tierra. Dice: Damasco ha sido testigo de al menos 5,000 años de historia humana. 5,000 años de historia humana. De hecho, Pablo estaba camino a Damasco cuando Cristo se le apareció por primera vez a él. Un evento que transformó no solo su vida, sino el curso de la historia humana. En un futuro muy cercano, Damasco dejará de ser ciudad. El profeta Isaías nos habla de un conflicto entre Damasco e Israel, y al hacerlo, él revela ciertas profecías que se han cumplido parcialmente en el pasado. Sin embargo, el cumplimiento final de Isaías 17 permanece dentro de un futuro inmediato. Estamos más cercas que nunca, hermano. Estamos muy cercas. Lo único así definitivamente que detiene la venida del Señor y el fin de todas estas cosas es porque la iglesia no nos hemos decidido a hacer lo que nos mandó el Señor, predicar. Dice que tiene que ser predicado el Evangelio a todo el mundo. Y solo eso, ese es el evento más relevante. Y es en el que nos hemos enfocado menos. A veces queremos señales, queremos entender los tiempos, queremos angustiarnos tanto por saber exactamente qué va a pasar, a qué horas, cuándo. Díganme un día y una hora. No, dijo Cristo que eso no nos iba a ser revelado. Estos estudios, hermanos, son los dolores de parto. Esto es nada más para darnos una idea. Es el panorama profético. Ahora, el reloj profético de Dios, ¿quién es la nación de Israel? Lo que le pase o le deje de pasar a Israel tiene que ver con los tiempos, hermano. Pero la iglesia del Señor es la portavoz del mensaje del Evangelio de la Gracia. Y nosotros debemos llevar ese mensaje a todas las naciones. Amén. Y dijo un hermano ayer en Varones, me gustó mucho, comenzando por el que tenemos al lado.
Porque usted no se imagina que hay gente aún aquí en nuestra ciudad que no ha escuchado del Evangelio, que necesita de Cristo. Amén. Dice, bueno, esto ya lo leímos, ¿verdad? Lo siguiente, por favor. Salmo 83. Ahora, si leímos el Salmo 83 cuando iniciamos, aquí en el Salmo 83, hermano, nos habla de una serie de naciones y de pueblos que el día de hoy podemos encontrar su ubicación geográfica todavía, ¿verdad? Tal vez muchos de ellos no se llamen así como se llaman en la Biblia, pero persisten los pueblos todavía, ¿verdad? Como nosotros no nos seguimos llamando los mexicas, ¿verdad? O chichimecas o algo, pero está aquí, ¿verdad? En nuestra nación esa cultura, ¿correcto? Es lo que queremos significar. Entonces el Salmo 83 nos habla de una serie de naciones ahí, hermanos. Bueno, mejor me regreso acá para ver cómo los va mencionando, en qué orden. Fíjese qué interesante. El verso 3. Contra tu pueblo, ¿quién es el pueblo de Dios? Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. No debemos dudar que estas naciones ahorita están teniendo reuniones secretas continuamente, ¿verdad? Ellos se están reuniendo para orquestar todo el escenario, hermanos, para la destrucción de Israel, ¿verdad? Ahí está todo, hermanos. Ahí está toda la respuesta a todo. 4. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación. En 1949 se establece la nación de Israel. No existía antes, ¿verdad? Fueron despojados de sus tierras. Desde entonces, hermanos, los musulmanes... Bueno, las cruzadas, hermanos, es un evento penoso en nuestra historia. De una religión muy importante. Fue esto de las cruzadas. Y fue algo tremendo, hermanos. Fue el fallido intento por recuperar Tierra Santa de dominio de los musulmanes. ¿Lo lograron? Nunca. Murió gente, centenares. Ahora, querían recuperar Tierra Santa, pero no para los judíos. Ahí radicó el problema, ¿verdad? Era para otro imperio, vamos diciéndolo así. Era para otro imperio. ¿Para qué? Con fines comerciales. Si así se estaba ganando tanto dinero con la venta de tantas cosas, recuperando Tierra Santa era un oasis. Imagínense cuántas peregrinaciones, cuántas cosas, cuántos viajes, cuántas cosas se podían organizar y sacar una fortuna. Esto es así. Y esto es la verdad. Entonces, aquí habla de estas naciones, ¿verdad, hermanos? Y habla el versículo 6. Las tiendas de los edomitas. Ahí está Edom. Edom es totalmente cercano ahí a Israel, hermano. La parte este de Israel. Al este de Israel está Edom. Ahorita vamos a ver más o menos con qué países coincide hoy día, ¿verdad? Habla de los ismaelitas, los hijos de Ismael, el hijo que Abraham tuvo con Agar, ¿verdad? Ahí están los ismaelitas, mire, toda Arabia. Ahora, fíjense nada más esto, hermanos. Toda esta parte es puro desierto. Esto es puro desierto. Y la media luna fértil, todos los que vieron eso en la escuela, es acá, está allá, pero acá. Y aquí es puro desierto. ¿Quién se va a pelear por esto? Pero aquí está la parte próspera, ¿verdad? Entonces los ismaelitas es puro desierto ahí. Pura tierra. ¿De quién más habla aquí? Moab. Ahí está Moab también, junto con Edom. Amón. Ahí está. Amalek. ¿Se acuerdan de Amalek? Es interesante esta historia. Muy interesante. Amalek, tenemos que remontarnos al tiempo de Moisés, ¿verdad? Resulta que Amalek hizo guerra contra los judíos, ¿verdad? Cuando estaban en el desierto, en el tiempo de Moisés. Y fue una batalla, hermanos, tremenda.
Y la historia lo que nos cuenta, que a mí me llama mucho la atención, es que Moisés levantaba las manos. Y cuando levantaba las manos, prevalecía Israel, ¿verdad? Pero cuando bajaba las manos Moisés, prevalecía Amalec, ¿verdad? Y entonces, ¿se acuerda quiénes le ayudaron a Moisés a sostenerle sus manos arriba? ¿Quiénes fueron? ¿Se acuerdan? Aarón y Josué, hijo de Nun, ¿verdad? Y ganó el pueblo de Israel, hermanos, a Amalec. Y fue destruida la memoria de Amalec. Y ahora viene una profecía y nos habla nuevamente de Amalec. Alguna descendencia genéticamente ha de haber de Amalec ahí en esas regiones, en esas tierras, claro que sí. Pero ¿sabe qué? A veces la profecía nos habla de cuestiones que tienen que ver con ideología. ¿Cuál es la ideología de Amalec? Destruir al pueblo de Israel. Esa es la cuestión con Amalec. Ahí está Amalec. Y luego vienen los filisteos. Todo el mundo estamos familiarizados con los filisteos por el grandulón ese, ¿verdad? Hombre bravucón que David derrotó, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Goliat. Y otros, muchos de los jóvenes están muy familiarizados con los filisteos porque les gusta mucho la historia de Sansón, ¿verdad? Sansón se enamoraba mucho de las filisteas. Era enamorado como gallo el hombre y bueno, ahí está la historia también con él. Ahora, habla de los habitantes de Tiro. Ahí está Tiro, mire, se fija, la parte norte, ¿no?, de Israel. Tiro. El asirio, pues ahí está Siria, ahorita lo que estamos hablando, la parte noreste. ¿Quién más? Lot, Madián, ahí están todos, hermanos, todos, ¿verdad? Filisteas, Tiro, los descendientes de Lot, aunque ahí en el mapita dice Lo, pero se equivocaron, ahí es Lot. Y ahí está, todas esas naciones que dice el Salmo 83, son naciones, hermanos, que están alrededor de la tierra de Israel. Fíjese, ahí están, hermanos. Todas están alrededor. Aquí está Israel, para que lo ubiquemos. Y aquí alrededor están todas estas naciones. Y todas estas naciones, todas están haciendo guerra contra Israel. Todas. Y los misiles de Israel no caen en escuelas, no, la mayoría de las veces. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa con Israel? Un país tan pequeño. ¿Por qué? Dios está sobre esa nación. Dios está sobre esa nación, hermanos. Eso es algo muy tremendo. Gloria a Dios. Vamos a ver lo siguiente. Este cuadro lo puse también porque son las naciones de las que estamos hablando, pero trae los porcentajes. Naturalmente las letras son muy pequeñas y no lo vamos a alcanzar a percibir, pero el mapa está muy interesante, muy bien realizado, ¿no? Ahí está Irak. Para ponernos un poquito al corriente de Irak, estamos hablando del país, hermanos, que estuvo gobernado por Saddam Hussein. ¿Sabe quién es el dueño de Irak ahorita? Estados Unidos. Se me la vaya a creer usted. Estados Unidos es el dueño de Irak. Así como Estados Unidos es dueño de Alaska, ¿verdad? Así como es dueño de Puerto Rico, ¿verdad? ¿Sí sabían eso ustedes? Fíjense, qué tremendo. Pues de México también es dueño, pues nomás que decimos que no, ¿verdad? También es dueño de México. Y de todo lo que se ofrezca, ¿verdad? El sueño americano. El sueño de oprimir a todos, ¿verdad? Y bueno, ahí está Irak. A veces hay ciudades que hemos oído en películas. Yo una vez vi una película en una cárcel de Bagdad. Y yo me quedaba asombrado con esa película. Y yo no sabía en ese tiempo que Bagdad está en Irak. Pues ahí está precisamente. Ahí está Siria, hermanos. Ahí es donde está Damasco, ¿verdad? Y aquí está Turquía, mire. Ahorita va a haber algo con el Imperio Otomano muy interesante.
los mongoles y los ejércitos de Gengis Khan. Ahorita vamos a ver más adelante eso. Pero aquí están los países de Irán, Arabia Saudita, Jordania, Líbano, Siria, Israel, Turquía, Irak y los kurdos o el Kurdistán. Los kurdos están albergados en toda esta parte de arriba de Siria, toda la parte de arriba de Irak y en Turquía están los kurdos. Así es, en las montañas. Es una ideología. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué los kurdos están en 3 países? El problema vino, hermanos, que cuando se comenzaron a repartir estas tierras, Inglaterra y Francia pusieron fronteras como ellos les plació. No lo decidieron los árabes, lo decidieron ellos, ¿verdad? Y ese es el problema, y son muchos de los conflictos que tenemos también. Y la UNESCO, muchos tienen una idea de las Naciones Unidas muy así bonita, ¿verdad? Ay, las Naciones Unidas son muy buenos. Pues no creería yo tanto, ¿verdad? Las Naciones Unidas en el año 2013, hermanos, permitió a Palestina ser reconocido como un Estado. Y usted dice, ¿eso qué tiene que ver? Mucho. Palestina está poblando por la fuerza parte del territorio de los judíos, la Tierra Santa. La Franja de Gaza, ¿ha oído de eso? La Franja de Gaza y Jericó. Pues ellos están poblando esas tierras, no les pertenecen, y vienen las Naciones Unidas, unidas contra los judíos, ha de ser, y les dice a los palestinos, ahora ustedes son una nación. Y ese día de las votaciones, ¿sabe quiénes son los únicos que votaron en contra de eso? Estados Unidos y los judíos. Si Estados Unidos se mantiene es nada más porque ha tenido buena actitud con los judíos. Si no, esa nación ya... O sea, porque no tiene aciertos, la nación de Estados Unidos. No podemos decir eso. No tiene aciertos en muchas cosas, pero ha tenido una buena relación con los judíos. Eso le ha valido, ¿verdad? Porque ¿qué le dijo Dios a Abraham? A los que te bendijeren, bendeciré. ¿Verdad? Qué tremendo. Pero a los que te maldijeren. ¿Ha visto usted las últimas palabras que dijo Hugo Chávez antes de morirse? De partir a ese lugar cálido. ¿Sabe qué dijo? Maldigo a la nación desde mis entrañas. Eso es, desde lo profundo de mis entrañas, maldigo a la nación de Israel. Está bien. Vamos a ver la siguiente, ¿no? Así le fue. Dice, qué tremendo. Dice, los confederados del Salmo 83, naciones confederadas unidas, ¿verdad?, para destruir a Israel, que vendrán y harán guerra contra Israel. Nadie va a poder contra el pueblo de Dios. Nadie, hermanos. Serán derrotados. Las tiendas de Edom son los palestinos y el sur de Jordania. Los ismaelitas son los saudis. Ismael es el padre de los árabes. Agarenos, mire estos qué interesantes, son egipcios, los descendientes de Agar, la matriarca egipcia, la mamá de Ismael, ¿verdad? La que era sierva de Sara, ¿verdad? Gebal es la Hezbolá, ¿verdad? Esta ideología en el norte del Líbano, la Hezbolá. Amón, palestinos y el norte de Jordania. Mire todos estos países, qué interesante. Amalek, árabes del área del Sinaí. Ahí es Sinaí, por donde pasó, hermano, su pueblo Israel, ¿verdad? Por ahí están estos pueblos. Estos pueblos ya habían tenido pleito con los judíos desde históricamente, hermanos. Los filisteos, ¿ha oído de Hamás? Ese es otro frente islámico, ¿verdad? Ese es otro grupo extremista islámico. Hamás o Hamás. Jamás me mencionen esas cosas. Hamás son los que están sobre la franja de Gaza. En la franja de Gaza, hermano. ¿Cómo, perdón, papá? Esos son los que atacan Israel. Hamás, ¿verdad? Esos son, exactamente. ¿Descendientes de quiénes? ¿Cómo no? De los filisteos. Tiro es Hezbolá y el sur del Líbano. Y Asiria, pues Siria
y el norte de Irak. Fíjese nomás qué tremendo. Salmo 83, Ezequiel 38, esto es un cumplimiento profético. Vamos a ver lo siguiente. Pueblos en conflicto con Israel en tiempos de los reyes, cuando el reino se dividió, ¿verdad? Y son profecías dadas a la nación de Israel cuando leemos estos pasajes. ¿Qué pasó? Cuando muere Salomón, queda su hijo, Roboam. Y Roboam corre del palacio real a todos los ancianos, a los consejeros del rey David. Los expulsa del palacio. Y entonces un general del ejército, que se llamaba Jeroboam, gana la simpatía de 10 tribus, de las 12 de las tribus de Israel, de 10 tribus. Y entonces se divide el reino del norte y el reino del sur. Y entonces está el reino de Israel y el reino de Judá. Y en Judá queda el remanente de Judá, viene la promesa, el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Cristo. Ahora, todos son judíos, pues, pero políticamente pasó eso, para ubicarnos. Y fíjese cómo alrededor están todas estas naciones. Este mapa viene a ratificar lo que hemos dicho anteriormente, nada más. Por eso lo pusimos ahí. El reino de Amón, reino de Moab, las tribus arameas, tribus nabateas, reino de Edom, tribus árabes, ciudades filisteas, y todo alrededor de la tierra prometida. Qué tremendo. Vamos a ver lo siguiente. Esto es sumamente interesante, hermanos. Esto es sumamente interesante. Vamos a Génesis, por favor. Génesis 12. Génesis capítulo 12. Dice, verso 1: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿De dónde salió? La región de Harán estaba aquí, hermanos, situada. Y él vivía en la ciudad de Ur de los caldeos. Se me fue el nombre de cómo se le dice, una cultura, ¿verdad? Una cultura muy importante, Ur, Caldea. Babilonia, ¿sabe qué es Babilonia? El lugar donde hicieron la Torre de Babel. Ahí es Babilonia. Y en Babilonia fueron llevados cautivos los judíos muchos siglos después, a esa tierra de Babilonia. Y pasó por Asiria. ¿Y qué es Asiria actualmente ahorita decíamos? Siria, ¿verdad? Y pasa por Damasco, la capital. Pasa por Harán, pasa por Siquem y se va hasta Egipto. Y en Egipto es donde dice que Sara no era su esposa, era su, ¿qué dijo? Su hermana, ¿verdad? Qué tremendo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué interesante. Ahora, fíjense, hermanos. Dice aquí: el camino señalado con flechas es el que recorrió Abraham cuando se marchó de Ur en Caldea hacia Egipto. Tuvo que pasar por la tierra de Canaán, dividida entre numerosos reyes, amorreos y heteos. Y esta iba a ser la tierra santa. Dios le prometió a Abraham una tierra que estaba poblada por naciones rebeldes. Y le dijo Dios: esa va a ser tu tierra. Oiga, eso es tener fe. Imagínese pasar por ahí, pasar por ese lugar y ver cómo estaba la situación y decir: Dios me dijo que aquí es mi tierra. A ver, que Dios le diga a usted que esa casa va a ser suya. ¿Cuál casa le gusta? ¿La Casa Blanca ha sido la casa más esplendorosa de Calera todavía por años? ¿Sigue siendo? ¿O ya no? Ya nadie ni sabe cuál es la Casa Blanca. La casa de los señores Lara, ¿no sabían? Entre Morelos y Juárez está la Casa Blanca de Calera. Y que alguien le diga: ahí la Casa Blanca va a ser tuya.
Usted va y le va a decir a don Pancho Lara que desaloje. No, así no se hacen las cosas. Pero Abraham, ¿quién se lo dijo? ¿Quién se lo dijo, hermanos? Dios. Ahora, estas son las jornadas de Abraham. Esto es importante porque Abraham no podía cortar por el desierto. Por eso les digo, esta parte nadie se la pelea. Ahí está, pues. ¿Para qué? Pero el asunto está en la fertilidad de esta luna. Aquí está la parte fértil, ¿verdad? Vamos a ver lo siguiente. Esto como un paréntesis, para que tengamos más claridad con los grupos extremistas musulmanes. Algunos de estos grupos extremistas musulmanes, hermanos, no por cristianos, escúcheme, no por cristianos ni por teólogos, por estudiosos, se les conoce como antropólogos, ¿verdad? No quiere decir que estudien el pasado, estudian al hombre, ¿verdad? Al hombre y la historia de la humanidad. Son considerados muchos de estos grupos ya cultos satánicos. Por ellos, entiéndame, porque no diga que nosotros los cristianos. Son considerados como culto satánico. ¿Por qué? Por su ideología. ¿Cuál es el objetivo de estos grupos extremistas? ¿Usted vio la caricatura de Pinky Cerebro? Conquistar el mundo. Ese es su objetivo. Conquistar el mundo. ¿Se acuerda de esa caricatura? Conquistar el mundo, pero aquí viene la parte más fea. Destruir Israel y matar a los cristianos. Matar a los cristianos. Vamos a ver lo siguiente. Perdón. Nos regresamos, una disculpa. Nada más para que ubique los logotipos, ¿no? Ahí está Hamas. Necesito un puntero, ¿verdad? En estos casos. Hamas, Hezbolá, la yihad islámica. La yihad es la guerra santa, el concepto de yihad. Siria, Irán, bueno, son países. Al-Qaeda, la fraternidad musulmana. Esto es Israel, no se confunda, esto no es un grupo islámico. Todos estos están alrededor queriendo destruir Israel, ¿verdad? Se van a ir, el que se van a grabar es este. Dijo el pastor que eran... Y estos. ¿Ya los ubicó bien? Que luego se compran playeras, hermanos, con esas banderas y no saben ni qué onda. A ver, vamos a ver el siguiente. El origen de todas las civilizaciones. Estamos estudiando de tierras y de una nación y de pueblos y de personas donde comenzó todo. En esas regiones estuvo el jardín del Edén. Hoy escondido a los ojos de los hombres, donde está hoy Irak, ¿verdad? Ahí estuvieron las culturas más importantes, hermano, y los imperios más importantes. Estamos hablando de tierras ancestrales, lugares tremendos, el origen de todas las civilizaciones y el principio de la historia de la humanidad. Ahora sí vamos a Génesis 15. Digo ahora sí porque el título de la predicación habla de Eliezer, ¿verdad? Y no hemos hablado nada de él. Génesis 15, 1 al 12, vamos a leer primero. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino.
Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y vamos a ver los versos 17 y 18. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¡Wow, hermanos! No, está tremendo esto. Tremendo. Ahora, si vemos así todo el mapamundi, ¿verdad? Todo el mapa, y vemos sobresaltada la parte, ¿verdad?, donde estamos hablando estas regiones, ese es el corazón del mundo, hermanos. Ahí es el ombligo del mundo, el corazón. Una cultura muy importante que se asentó en esas regiones fue Mesopotamia, ¿verdad? Los jóvenes que están estudiando, o que hacen como que están estudiando, Mesopotamia, ¿verdad? Grábenselo ahí. Siguiente. Vamos a leer esto de Eliezer, es interesante. Eliezer, el Damaseno, este nombre viene del hebreo, significa mi Dios es un ayudador. ¿Por qué le pusieron ese nombre tan bonito? Porque nació en casa de Abraham. Ahora, Abraham no entendía totalmente todo lo que era Dios en ese momento, pero se nota claramente, hermanos, que Abraham nunca participó de muchas de las cosas que sus descendientes participaban, en cuestión de idolatría y todo eso, ¿verdad? Fue teniendo luz y una revelación de Dios muy especial. Y bien, este Damaseno nace como un esclavo ahí, pero él sabe dónde vienen sus orígenes, pues, o sea, su sangre, ¿de dónde es? De Siria, de Damasco. Ahora, este hombre fue siervo de Abraham, nació en su casa, pero probablemente descendiente de un arameo de Damasco. ¿Ha oído eso de arameo? Porque es el idioma que es una derivación del hebreo antiguo, del hebreo primitivo. Y el Señor Jesucristo hablaba arameo, ¿verdad? Entonces, esto es interesante. Dice, sin duda este Eliezer fue el enviado a la Mesopotamia para buscarle esposa a Isaac, a esas regiones, a esas tierras. Vamos a ver el siguiente. ¿Qué otro imperio se asentó en esas mismas regiones, en esos lugares? Nada más y nada menos que el imperio medo-persa, ¿verdad? ¡Qué tremendo! ¿Ha oído de todo esto del rey Nabucodonosor, el tiempo de Daniel? Todas esas cosas tan tremendas, ¿no? Babilonia, bueno, pues todo eso, hermanos, tiene que ver con estos imperios. El siguiente, el imperio otomano. No, este imperio, estos eran bellacos, hermanos. Estos venían de Gengis Khan, los mongoles, ¿verdad? Eran orientales, estaban en la parte oriental del mundo, sanguinarios, tremendamente a más no poder. Y vienen y establecen desde el año 1200, hermano. Desde el año 1200 un imperio en esas regiones. ¿Y sabe hasta cuándo estaba todavía reinando el imperio otomano? Yo me quedé con la boca abierta. En la Primera Guerra Mundial todavía existía el imperio otomano. Fíjense nada más. 700 años, más o menos, ¿les gusta? ¡Qué tremendo! Otros estudiosos son más sobrios y dicen, bueno, como 500 años duró la influencia del imperio otomano. Pero toda esa ideología, toda esa escuela de odio, toda esa cuestión, toda esa ideología ha quedado desde esos tiempos, hermanos. Todo ese correr por las venas. Aquí tenemos estos países como Bagdad, ahí estaba Constantinopla. Usted sabe, ahí fue capital del Imperio Romano en alguna ocasión. El Cairo, Trípoli, Argelia, Jerusalén, todo esto estaba conquistado por los mongoles, ¿verdad? Los otomanos. ¿Ha oído hablar de Marco Polo? Todo eso tiene que ver con estas cosas. Y es sumamente interesante, hermanos, ver cómo esta porción de tierra se la sigue disputando el mundo.
Yo le voy a decir algo muy tremendo. Hay gente aquí que ama mucho a Estados Unidos. Yo no tengo problema, ámenlo. Qué bueno. Yo no. Me incomoda, ¿verdad? Digo, cada quien ama a quien quiere. Cada quien ama lo que quiere, ¿verdad? Cada quien es libre de amar lo que guste. Pero lo tomamos tan a pecho. Hablan de Estados Unidos y parece que están hablando de nuestros tíos o no sé qué. Sí, lo toman de veras en una forma tan personal. Hay cosas muy oscuras con esa nación, ¿eh? Se lo digo así nomás. ¿Usted cree que cuando Estados Unidos hace una guerra para liberar un pueblo árabe como Irak, lo hace por la bondadosa idea de ayudar a la gente? Ahí hay petróleo, hermanos. Todo gira alrededor del petróleo. Todo se trata de eso. Gas natural y petróleo. Por eso se hace todo eso. Y mandan al frente a los latinos. Aparte, ¿verdad? Qué tremendo. Pura conveniencia, ¿verdad? Dice Estados Unidos, no quiero inmigrantes. Estados Unidos está lleno de inmigrantes. No los quiero, váyanse. No es cierto, les conviene tenerlos, ¿verdad? Son los que trabajan, son los que van a la guerra, ¿verdad? Vamos a ver lo siguiente. Que lo siguiente es el final ya, ¿verdad? Ya no hay nada. No me acordaba, perdón. ISIS, el Estado Islámico, Siria, su capital Damasco será destruida. Gog, ¿quién es? Rusia. ¿Y cuál es el objetivo de toda esta maraña de cuestiones históricas? El derrotar a Israel. Bíblicamente derrotar a Israel. Políticamente el petróleo y el gas, correcto. Pero bíblicamente derrotar a Israel. Derrotar a Israel. Fíjese nada más. Acabar con los cristianos. Acabar con el pueblo de Dios. La semana que entra, hermanos, vamos a ver la segunda parte de este estudio. Vamos a ya no ayudarnos de una presentación. Hoy vimos mapas. Hoy teníamos que ubicarnos geográficamente. La semana que entra no vamos a ver a ningún lado. Vamos a estar aquí trabajando. La segunda parte está diseñada para estar trabajando aquí con una Biblia. Mire, la Biblia va a llamar nuestra atención, hermanos, tremendamente, tremenda y poderosamente, al hecho de que hay posibilidad teológica de que esta guerra, este conflicto, represente los jinetes del Apocalipsis con la muerte de la tercera parte de los habitantes de la tierra. Es algo tremendo. Es algo tremendo, pero lo vamos a ver con la Biblia en mano. Pasaje a pasaje, pasaje a pasaje. ¿Sí? Espero de verdad, hermanos, con todo mi corazón, haya sido de grande bendición este estudio, ¿verdad? El Señor haya edificado nuestra vida, hemos podido haber aprendido algo que nos sea de utilidad en nuestras oraciones. Vamos a ponernos de pie, hermanos.